Bienvenidos Bienvenidos a a CG6 Noticias. Hola, amigos televidentes. Les saluda Dayanara Cedeño, que como todos los días les acompaña en otra emisión más de su programa televisivo contable. Hoy tenemos un programa súper recargado de temas interesantes y relevantes acerca del presupuesto. Hola, Romina, buen día. Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Romina Cedeño y junto a mi compañera Dayanara Cedeño estaremos con ustedes hablando de temas muy importantes y sobre todo lo que se ha relacionado con el presupuesto general del Estado. Además de eso, también estaremos hablando de las cédulas presupuestarias y otros temas que se vinculan entre sí, aclarando que serán detallados por cada una de las personas que conocen sobre el tema. Así es, compañera. En estos tiempos es algo que deberíamos saber y sobre todo tener como prioridad, ya que, como hemos venido viendo, hay muchos casos de corrupción en el país y otros factores que afectan a este mismo. Claro, Dayanara. Y bueno amigos, antes de comenzar, les presentamos a continuación los titulares. CG6 Noticias. Titulares. Entrevista con la licenciada Erika Palma y la contadora Milena Tavares con los temas clasificador presupuestario y estructura de las células presupuestarias. Además, nos acompañan el ministro Cristian Holguín y el ingeniero Rommel Lucas para tratar el tema presupuesto público, fases del presupuesto y ejecución presupuestaria. Y el segmento entrevistas y oyentes conoceremos las células presupuestarias de ingresos y gastos en compañía del licenciado Edward Bermúdez y el economista Edith Chillogallo. Bueno, queridos televidentes, a continuación tenemos a una gran invitada como es la licenciada Erika Palma, con la cual vamos a tratar temas súper interesantes, entre ellos el clasificador presupuestario. Buenos días, licenciada, le damos la cordial bienvenida a este espacio de interés público, en la cual vamos a tratar este tema que nos ha llamado mucho la atención. Buenos días, Dayanara. Gracias por la invitación. De antemano, mis cordiales saludos a nuestros amigos televidentes. Bueno, licenciada, ¿qué le parece si comenzamos? ¿A qué le llamamos o a qué hacemos referencia al clasificador presupuestario? Bien, Dayanara. De acuerdo al Manual de Procedimientos del Sistema Presupuestario, este indica que el clasificador presupuestario, valga la redundancia, es un elemento directriz que ayuda al ordenamiento y organización de las asignaciones presupuestarias, ya que distingue el origen y fuente de los ingresos y el objeto de los gastos depende de su naturaleza económica. Es así como a raíz de la normativa se define lo que es un clasificador presupuestario. Bueno, una interrogante que me surgió en estos momentos, sabemos que ya tenemos la definición del clasificador presupuestario, pero ¿este es de carácter obligatorio o tiene algunas excepciones? ¿Nos podría decir? Claro, Dayanara. Trayendo a colación nuevamente el manual ya antes mencionado, este nos indica que es de carácter obligatorio, sin excepciones, a todas las instituciones públicas del sector público, valga la redundancia, no financiero. Cabe recalcar que en caso de haber una modificación o una actualización en el mismo, el ente encargado de dicha ejecución va a ser el Ministerio de Finanzas. Bueno, licenciada, es de conocimiento público que el clasificador presupuestario es de ingresos y gastos, pero ¿existe algunos de otros tipos o alguna modificación al referente de esto? Claro, Dayanara, existen diferentes tipos de clasificadores presupuestarios. Esto incluso a raíz de las normas y directivas presupuestarias nacionales contemplan diferentes tipos. En este caso está el que conocemos comúnmente como es el clasificador presupuestario de ingresos y gastos, está el funcional, está el de financiamiento, está el geográfico e institucional. Son los diferentes tipos de clasificadores presupuestarios que existen. Bueno, licenciada, dependiendo de la estructura, ¿cómo se desarrolla el clasificador de ingresos y gastos? Ya, en relación al clasificador de ingresos y gastos, este se divide en dos agrupaciones. Ingresos, que es lo que va a percibir la institución pública no financiera, y los gastos, que es las obligaciones que ésta tiene con terceros. Pero si contemplamos solo el de ingresos y gastos, ¿tendría una estructura general para los otros tipos de clasificadores o tiene una en específica? ¿Nos podría hacer referencia a eso? Qué buena pregunta, Dayanara. De hecho, todos los clasificadores presupuestarios se rigen a una estructura en general. Ahora vamos a mostrar para indicarles cómo
sería o cómo es un clasificador presupuestario y qué estructura sigue para encontrar en este caso alguna cuenta que necesitemos o simplemente identificar. Sí, me No parece... sé si puedan visualizar en este caso, como vemos en la pantalla, la estructura del clasificador presupuestario se compone en primera instancia por, en este caso, la identificación de ingresos o gastos. Esta se compone de un solo dígito. Como vemos aquí solamente hay un dígito y habla acerca de los ingresos corrientes. Luego tenemos los grupos presupuestarios, que los vamos a identificar, el cual se compone de 2 dígitos, como lo vemos acá, en este caso los impuestos. Luego tenemos los subgrupos presupuestarios, que se deriva del mencionado, del anterior, donde consta de 4 dígitos. Como vemos aquí, los 4 dígitos, y habla sobre la renta, utilidades y ganancias de capital. Y por último, ya tenemos lo que conocemos como la partida presupuestaria. Esta se compone o se identifica a simple vista porque está constituida por 6 dígitos. Es así como nosotros podemos buscar dentro del clasificador presupuestario de ingresos y egresos del sector público lo que necesitemos, si en algún momento necesitamos verificar o por información general, lo podemos contemplar de esta manera. Es decir, licenciada, que este clasificador presupuestario se maneja por una codificación. Bueno, siguiendo con esto, licenciada, ya sabemos acerca de los ingresos y los gastos presupuestarios, pero ¿existe una división, una clasificación de los mismos? Muy buena pregunta, Dayanara. Esta es una interrogante que surge mucho. En el caso de los ingresos, estos se clasifican en ingresos corrientes. ¿A qué le llamamos ingresos corrientes? Son los que son percibidos, en este caso, por las ventas de bienes o servicios, renta del patrimonio e ingresos sin contraprestaciones. De la misma manera tenemos lo que son los ingresos de capital, los cuales provienen de la venta de bienes de larga duración, también de las ventas intangibles y por último, pero no menos importante, tenemos los ingresos por financiamiento, los cuales nacen en el ordenamiento y endeudamiento público para financiar gastos de inversión y otros recursos adicionales obtenidos por el Estado, ya sea para obras públicas, para servicios públicos, etc. Bien, ahora abarcaremos lo que es los gastos. De la misma manera que los ingresos, estos tienen su clasificación o su división. Vamos a empezar con los gastos. Ya, tenemos lo que son los gastos corrientes. De la misma manera, estos se conforman de las adquisiciones de los bienes o servicios necesarios para las actividades operacionales y de la administración y transferencia de recursos. Los de producción, que también son otro tipo de gastos, estos son costos incurridos en actividades operacionales de producción para la obtención, transformación y comercialización de bienes y servicios. Y por último tenemos lo que son los gastos de inversión. En este punto tenemos que estos son destinados a programas sociales y a proyectos de ejecución de obra pública. Están conformados por los gastos personales, bienes y servicios, obras públicas por contrato y transferencias de inversión. Estos son las divisiones de las agrupaciones que ya denominamos, como son los ingresos y los gastos, los cuales tienen incidencia de manera importante dentro del clasificador presupuestario y que debe ser de conocimiento general y público. Bueno, licenciada, vaya que el tiempo en televisión es súper corto, pero de antemano muchas gracias por la participación y la predisposición en nuestro programa y nos ha ayudado mucho para despejar las dudas y sobre todo tener la importancia del clasificador presupuestario. Y sabemos que no solo hay un tipo de clasificador, sino que hay diferentes, pero el usado en nuestro Ecuador es el de ingresos y gastos. Bueno, de antemano muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y espero haya podido despejar algunas dudas que se manejan en torno al sector público y la manera en la que se maneja, ya sea el presupuesto o en este caso detallándonos un poco más al clasificador presupuestario, que tiene que ser de interés. Bueno, es verdad, licenciada.
También tendremos un espacio más adelante donde tenemos la relación del Plan General de Cuentas con el clasificador presupuestario. Eso va a estar muy interesante. Bueno, Efectivamente, Dayanara. Muchas gracias por la invitación y que tengan un buen día. bueno, como ya hemos hablado con la licenciada Erika Palma acerca de las asociaciones presupuestarias, ahorita vamos a ver la diferenciación entre el catálogo general de cuentas y el clasificador presupuestario. Pero primero tenemos que saber qué es el plan de cuentas. El plan de cuentas es un listado que presenta las cuentas necesarias para registrar los hechos contables, es decir, en un orden sistemático donde vamos a ver un sistema contable aplicado o en sí para tener una finalidad de que se cumplan los objetivos planteados por la empresa. Pero si vamos al respecto al catálogo de cuentas del Ministerio de Finanzas, este nos da directrices para que se dirijan tanto el alcance, la estructura, la codificación, la obligatoriedad y lo más importante, la asociación de estas cuentas patrimoniales con la ejecución presupuestaria. También es importante recordar que la ejecución presupuestaria es una parte fundamental en la cual se originan muchas las modificaciones producidas en la composición patrimonial. Es decir, aquí vamos a ver las variaciones, tanto ocurridas en las cuentas patrimoniales, como cómo se originan también los hechos y las obligaciones presupuestarias. Bueno, a continuación, en la parte lateral de la pantalla, vamos a ver lo que es la estructura del catálogo de las cuentas patrimoniales. Aquí identificamos algunos campos, como en el primer ítem tenemos el título de la cuenta, el segundo ítem tenemos el grupo de las cuentas, el tercer ítem nos muestra el subgrupo de las cuentas, y del cuarto al sexto ítem nos va a mostrar lo que son las cuentas de nivel, es decir, que estas se asocian con el presupuesto, y estas son creadas con un fin o con un objetivo dentro de la entidad. Para especificar más los últimos ítems, vamos a ver que las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar corresponden al nivel 1, dado así que estos corresponden al grupo de presupuestos de ingresos y gastos. En el nivel 2 vamos a encontrar las asociaciones con las partidas presupuestarias, es decir, que en este ítem vamos a ver ese tipo de relación, dado que en el ítem 3 y 4 vamos a encontrar las que son más acordes a la entidad, es decir, dependiendo su especificación. Luego, el funcionamiento del sistema contable, este tiene una demanda de las normativas en las cuales establecen que es viable la integración del ejecución presupuestaria, es decir, que las cuentas patrimoniales van a juntarse tanto con el clasificador presupuestario de ingresos y gastos. Bueno, como vemos en la parte lateral de la pantalla, vamos a encontrar la diferencia y la relación que tiene el clasificador presupuestario con el catálogo general de cuentas. Como vemos, la primera codificación vamos a encontrar que esta es la que cambia, ya que, como vemos, en el clasificador presupuestario encontramos el número 1, en cambio, en el plan general de cuentas vamos a encontrar el número 4. Si vemos la relación desde ese punto, decimos que mediante el cambio del primer código, los ingresos presupuestarios se identifican con el código 1, en la contabilidad se representan con el código 4, es decir, que en materia de gastos, si hablamos de códigos, esta se representará con el número 2, en cambio, en el plan general de cuentas la vamos a representar con el código 5. Las demás codificaciones vamos a encontrar que estas se determinan o se denominan dependiendo el orden de la simetría, es decir, que las denominaciones del clasificador presupuestario y las cuentas se relacionan entre sí mismas. A continuación, vamos a presentar una nueva sección donde vamos a hablar de normativas, leyes y códigos referente a los temas que vamos a englobar en el programa. En este caso, vamos a hablar sobre los temas del presupuesto. Si hablamos de la aplicación práctica del trabajo para realizar una información financiera, tenemos que las cédulas presupuestarias cumplen un rol muy importante, tanto de ingresos como gastos, ya que estos van vinculados con el plan de desarrollo, el ordenamiento territorial, el presupuesto inicial, el plan anual de contratación, los mismos que van a permitir evaluar lo que vendría siendo el presupuesto. Pero vamos a englobarnos en la Constitución del Ecuador, en la Carta Magna. Vamos a hablar de dos tipos de artículos en el cual nos hace referencia al presupuesto, ya que en el artículo 85 define a las políticas públicas como garantías constitucionales, es decir, que los derechos van a establecerse como roles que se van a ejercer tanto actores públicos, sociales, ciudadanos, en el ámbito del proceso de formulación, ejecución, evaluación y control. Luego de eso tenemos que el artículo 280 nos va a hablar
que establece que el Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al cual se va a sujetar las políticas, programas y proyectos públicos. Es decir, la programación y la ejecución cumplen un rol muy importante en el presupuesto, ya que interviene la inversión, la asignación de los recursos públicos, la coordinación, la competencia, tanto en el ente público. Vamos a decir que en este intervienen los GAC, los gobiernos autónomos descentralizados, ya que por ser públicos serán de carácter muy obligatorio, es decir, que estos se van a regular tanto de la aplicación de sus principios, coordinándola así con la normativa. Bueno, esto tenemos referente a la Constitución del Ecuador, pero ¿qué nos puedes decir tú, Romina, acerca del Código Orgánico de Finanzas Públicas? Claro, compañera, también es muy importante nombrar eso dentro de esta información relevante sobre lo que es el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, como nos dice el artículo 85 de este mismo código, sobre las políticas fiscales, que realmente son dictadas por el presidente de la República del Ecuador en los campos tanto como ingresos, gastos, financiamientos, activos, pasivos, y además también el patrimonio del sector público no financiero. Esto se propondrá para el cumplimiento del Plan Nacional del Desarrollo y además cumplimiento de los objetivos de la CINFIN. El ente rector de las finanzas es aquel que nos recomendará los lineamientos de la política fiscal, recordando que en esta coordinación son las entidades solamente que estarían involucradas. También nos dice acerca de lo que es el artículo 86, lo que es la participación coordinada en la elaboración de una programación macroeconómica, que el ente rector nos dice que el rector de las finanzas públicas participará en la elaboración y consolidación de la programación macroeconómica, tanto en referente en lo que es el campo de las finanzas públicas, recordando que esto se hará solamente en el marco de la coordinación de la institucionalidad establecida para que se dé el efecto de esta misma. También encontramos dentro de este código muy importante recalcar lo que es el artículo 87, que habla sobre la programación fiscal plurianual y anual. Esta programación fiscal del sector público no financiero será plurianual y también servirá como marco obligatorio para la formulación y ejecución del presupuesto general del Estado y la programación presupuestaria cuatrianual y la referencial para otros propuestos del sector público. Dentro de eso también, como nos hemos estado conociendo, en el artículo 88 nos nombra acerca de lo que son las fases de la programación fiscal plurianual y anual, que dentro de estas fases encontraremos que son 6, que es la determinación del escenario donde se va a realizar y la articulación en el Plan Nacional del Desarrollo, es decir, lo que va a tener como unión a también lo que es la formulación de los lineamientos para la programación fiscal, también la determinación del escenario fiscal, es decir, ya como el punto casi final, como punto número 5 tenemos la aprobación y como punto número 6 tenemos la evaluación y actualización. También es importante recalcar que dentro de estos artículos encontramos lo que es el artículo 100, que habla sobre la formulación de proformas institucionales, que esta es cada entidad y organismo está sujeto al presupuesto general del Estado, será encargado de que se formulará una preforma del presupuesto institucional en el cual se incluirán todos los egresos necesarios para su gestión. Dándose esto, se refiere a los programas y proyectos de inversión, únicamente se incluirán dentro del mismo los que hubieran sido incorporados en el plan anual de la inversión, es decir, en el PAI, o los que hubieran obtenido la prioridad de la Secretaría Técnica del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa. Esto se puede dar durante la ejecución presupuestaria. Dichas preformas deben elaborarse también en conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo, no olvidando que esto es uno de los puntos más claves para poder realizarlos. Y como último, la programación fiscal y las directrices presupuestarias, compañera. Bueno, compañera, también quería acotar algo que el ente rector del Código Orgánico de Finanzas Públicas vendría siendo el Ministerio de Finanzas. Bueno, sin más nada que hablar, damos por terminada esta sección y muchas gracias. Gracias. Bueno, amigos televidentes, tenemos otra invitada como es la contadora Milena Tavares, la cual está encargada del Departamento Financiero del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Pedro Caro. Hola, buen día, Milena. Buenos días, Dayanara. Para mí es un placer estar en tu programa y poder aportar con mis conocimientos. Bueno, con la contadora vamos a tratar temas, entre ellos la cédula presupuestaria, pero debemos saber
¿Qué es la cédula presupuestaria? Este es una hoja de control del presupuesto, la cual está estructurada por presupuesto inicial, el presupuesto codificado, el presupuesto comprometido, el presupuesto devengado y por último el presupuesto pagado. ¿Nos podrías indicar a qué corresponde cada uno de ellos, por favor? Efectivamente, la cédula presupuestaria es un documento de control que nos permite verificar periódicamente el avance, la ejecución y el cumplimiento del presupuesto. Para un mejor entendimiento, voy a proceder a proyectar una imagen para explicarles mejor. La estructura de la cédula presupuestaria está compuesto por el presupuesto inicial, el presupuesto codificado, el presupuesto comprometido, el presupuesto devengado y el presupuesto pagado. En el presupuesto inicial es el monto con el que inicia el manejo financiero, o puede decir el monto con el que arranca la institución, que viene procedente de lo aprobado en la Asamblea Nacional. El presupuesto codificado es el presupuesto inicial más las reformas realizadas a una fecha de corte durante la ejecución. ¿Qué nos quiere decir esto? Es el resultado de una serie de modificaciones, que puede ser como el aumento de ingresos o la disminución. Estamos en una época en la que el país no está en su mejor tiempo. No tenemos una liquidez y una solvencia. Por ende, tenemos que hacer una modificación, una reforma en el presupuesto para el GAT municipal. El presupuesto comprometido son los recursos que compromete el Estado o la institución a través de convenios, otros documentos legales que son exigibles a corto o mediano plazo. Podremos dar un ejemplo, que en el GAT municipal se va a realizar una obra de una carretera. Nosotros debemos contratar a una constructora, por ende suscribimos un contrato, que es un compromiso de pago. El presupuesto devengado es el monto de las obras, bienes o servicios. Y el presupuesto pagado son los pagos efectivos realizados a los proveedores por bienes o servicios adquiridos. Este lo realiza el Ministerio de Finanzas, previa solicitud de nosotros como institución para que se realice el pago al tercero, que en este caso sería la constructora que hemos contratado. Bueno, contadora, como vimos los ejemplos que usted nos supo tratar y tanto los puntos de la estructura son muy interesantes y en realidad nos llamaron mucho la atención. Dayanara, cabe recalcar que esta cédula presupuestaria debe ser actualizada inmediatamente, ¿ya? Al momento de que una institución nos venga a pedir, por favor, la cédula presupuestaria de ingresos y egresos, yo no puedo decir, un momento, espéreme para actualizarla, no. Esta cédula debe ser actualizada constantemente una vez realizado el presupuesto devengado o el presupuesto pagado. Hermano, muchas gracias por aceptar la invitación y sobre todo por dejarnos muy en claro sobre la cédula presupuestaria. Pero llegó el momento de despedirnos. Muchas gracias a ti, Dayanara, por la invitación. Bueno, le damos paso a nuestra compañera Romina, la cual también va a tratar temas y entre ellos la cédula presupuestaria más a fondo. Romina. Cada año las instituciones públicas elaboran un plan donde detallan los recursos que necesitarán para poder brindar bienes y servicios públicos a la ciudadanía. Estos planes institucionales conforman el Presupuesto General de la Nación, que es sancionado por el Congreso Nacional y promulgado por el Presidente de la República. ¿De dónde provienen los recursos del Presupuesto General de la Nación? Los recursos provienen de los impuestos, de los aportes de empresas públicas, de donaciones, de la deuda pública y de los royalties de Itaipú y Yacyretá. Además, cada institución pública recauda fondos propios, provenientes de la venta de bienes y servicios, aranceles, venta de estampillas y similares. ¿Cómo se utilizan los recursos del presupuesto? Por medio de los gastos corrientes, que son utilizados para las compras públicas, el pago de jubilaciones, los intereses de la deuda y los sueldos de los funcionarios públicos, y por medio de los gastos de capital, que son utilizados para las inversiones físicas y financieras y las transferencias de capital.
Agradecemos, compañera, por su paso. Continuamos con nuestra entrevista. Dentro de los temas que vamos a tratar el día de hoy con nuestros dos invitados especiales que aclararán cada una de las dudas de nuestros televidentes, encontramos lo que es el ciclo presupuestario y la ejecución presupuestaria. Dentro de esto también debemos aclarar que el presupuesto es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada tanto en valores y términos financieros, y que deben cumplirse en un determinado tiempo y bajo ciertas condiciones previstas. Además, que es la herramienta que se utiliza en las instituciones como un instrumento que se desarrolla de forma anual para formular tanto los planes como programas. En el presupuesto público, las previsiones de las asignaciones financieras de gastos y recursos necesarios para satisfacer las necesidades colectivas, esto se da durante un periodo de tiempo. Asimismo, son asumidas como una responsabilidad dentro del sector público. Para aclarar ciertas dudas del ciclo presupuestario, tenemos al ministro Guillermo Holguín, quien nos aclarará cada una de sus dudas. Ministro, lo escuchamos, bienvenido. Bien, mis estimados, muchas gracias por la invitación y por la referencia conmigo a tratar estos temas de interés nacional en cuanto a lo que concierne el presupuesto general del Estado. Correcto, ministro. Como primera pregunta le tenemos, ¿a qué se le atribuye el término del presupuesto público? Lo escuchamos. Pues bien, sabemos muy bien que el presupuesto general del Estado es la estimación de aquellos recursos financieros que tiene el Ecuador y en los cuales están comprendidos aquellos ingresos y gastos detallados en las diferentes actividades, programas y proyectos contemplados en la programación presupuestaria. Sabiendo que en este mismo se detallan aquellas proyecciones establecidas no tanto en términos monetarios sobre el cual el gobierno puede recaudar, ¿nos podría decir sobre qué o bajo qué parámetros o principios se basan estos para ser realizados? Pues sí, mis estimados, así como los seres humanos tenemos y estamos basados a principios y a valores éticos y morales, asimismo son las leyes. En cuanto a estos, también están basados a principios, y no es el caso o la excepción del presupuesto general del Estado. Este está basado en principios que lo rigen cada día y pueden conseguir los objetivos y las metas trazadas dentro de esta planificación, como lo mencioné anteriormente, los cuales figuran los siguientes, como la universalidad, la unidad, la programación, el equilibrio y la estabilidad, la plurianualidad, la eficiencia, la eficacia, la transparencia, la flexibilidad, la especificación, la legalidad, la integridad y la sostenibilidad. Todo este conjunto de 13 principios contribuyen a la consecución del presupuesto general del Estado, incluidos a su vez que en el aporte de los principios generales de contabilidad aceptados. Correcto. Dentro de eso también encontramos que en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas se encuentra lo que es el ciclo presupuestario, lo que son las etapas. ¿Nos puede decir en qué artículo precisamente se encuentran estos? Pues sí, mis estimadas, en el artículo 96 del Código de Planificación y Finanzas podemos encontrar a 6 etapas importantes dentro de la elaboración del presupuesto. Entonces, como una importante de ellas tenemos a la programación, en las cuales se especifican los objetivos y las metas señalados en la planificación que promueve el Estado e institucional. Aquí las entidades definen aquellos programas, proyectos y actividades a incorporar en el presupuesto, mientras que en la formulación presupuestaria encontramos que el Ministerio de Finanzas Públicas consolida las proformas establecidas por las diferentes instituciones del sector público y genera una proforma general del Estado bajo los estándares establecidos en la ley, de acuerdo a los catálogos y clasificador presupuestario. Entonces, es aquí donde viene la aprobación. Una vez elaborada esta proforma es pasada a la Asamblea General, en la cual se someterá a discusión en cuanto a estos temas. Y si hay alguna corrección, esto debe detallarse mediante escrito, y para la cual se volverá a realizar estas correcciones necesarias y poder ponerla en ejecución.
pues también tenemos lo que es la parte de ejecución. Dentro de esta comprende el conjunto o la utilización de aquella óptima del talento humano, ya sean recursos materiales y financieros asignados en el presupuesto para la consecución de aquellos objetivos, solventando las necesidades que se detallan en dicha planificación. Dentro de la evaluación y el seguimiento, aquí se evalúan el riesgo y todas aquellas acepciones en el cumplimiento de cada una de las actividades y programas promulgados en cuanto a la planificación. Entonces, para su posterior clausura y liquidación, el presupuesto tendrá una clausura al 31 de diciembre del año. Al finalizar el año se estará clausurando. Entonces, su liquidación procederá hasta el 31 de marzo del año próximo. Entonces es muy importante tener en cuenta que estas fases son esenciales para la consecución de que el presupuesto sea elaborado y pueda ser ejecutado de una forma correcta. Muchísimas gracias al ministro por despejarnos cada una de las dudas que teníamos. A continuación tenemos a nuestro siguiente invitado, lo que es el ingeniero Romel Lucas, y nos aclarará ciertas dudas acerca de lo que es la ejecución presupuestaria, que es muy importante. Ingeniero, lo escuchamos. Muchas gracias al canal y a ti, estimada Romina, por esta invitación. Correcto, continuamos con la entrevista. Dentro de esta encontramos que, ¿cuál usted cree que es la finalidad de la ejecución presupuestaria? Y dentro de esta misma, ¿cuáles son las características que encontramos? Y bien, dentro del artículo 113 del Código Orgánico de Finanzas, de Planificación y Finanzas Públicas, tenemos lo que es la ejecución presupuestaria. Nos dice que es una fase del ciclo presupuestario que comprende el conjunto de acciones denominadas y destinadas a la utilización óptima del talento humano, los cuales han sido asignados en el presupuesto con el propósito de obtener bienes, servicios y obras en cantidad, calidad y oportunidad previstas en este mismo. Dentro de lo que son las características y denominaciones que toma la ejecución presupuestaria, tenemos como presupuesto inicial, que es el monto que arranca o inicia el manejo financiero de una entidad. También tenemos lo que corresponde al presupuesto codificado. Este presupuesto codificado es el presupuesto inicial, más las reformas que se le han implementado, realizadas a una fecha de corte durante la ejecución. Resultado de una serie de modificaciones realizadas como aumento de ingresos, disminución, identificación de recursos para gastos adicionales. Y también tenemos lo que es el presupuesto comprometido, que son los recursos comprometidos por el Estado a través de convenios y documentos legales, de tal forma que estos son exigibles a corto, mediano y largo plazo. Ok, ingeniero, ¿cómo se puede obtener una certificación presupuestaria? Dentro del artículo 115 de este mismo código, nos indica que ninguna entidad u organismo podrá contraer compromisos, celebrar contratos u otras obligaciones sin antes tener la emisión de una certificación presupuestaria. Y los pasos para seguir, para realizar u obtener dicha certificación presupuestaria, lo encontramos en el portal de www.gov.es, en la parte del Ministerio de Economía y Finanzas, en el cual es el portal único de trámite de los ciudadanos para obtener las certificaciones presupuestarias, ya sean anuales o plurianuales. Correcto. En este caso, cuando un presupuesto ya está realizado, ¿se puede modificar el mismo? Claro que sí, estimada Romina. Dentro del artículo 118 del Código Orgánico de Finanzas Públicas, nos indica que el presupuesto puede ser modificado mediante el ente rector de las finanzas públicas, el cual lo podrá aumentar o rebajar los ingresos y gastos, los cuales modifiquen los niveles fijados en el presupuesto general del Estado, hasta por un total del 15% de las cifras que ya ha aprobado la Asamblea Nacional. En este caso, como usted me explica que así se puede ser modificado, ¿quién puede modificar los presupuestos de las entidades públicas que estén fuera del presupuesto general del Estado?
Me pregunta quién puede modificar estos presupuestos y yo le respondo que es el presidente o la presidenta de la República a propuesta del ente rector, el cual le ordenará la disminución de presupuestos de las entidades que están fuera del presupuesto general del Estado, exceptuando lo que corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados y la seguridad social. Correcto, agradezco mucho a usted, ingeniero Romel Lucas, y al ministro Cristian Holguín por habernos despejado cada una de nuestras dudas. Damos paso a nuestra presentadora Damaris Cedeño con el nuevo segmento. Gracias, Romina, por tu paso. Bienvenidos a su segmento Entrevistas y Oyentes, un espacio de interés público para toda la ciudadanía. Hoy conoceremos acerca de las cédulas presupuestarias con información basada en sus componentes, su estructura, y para ello le damos la más cordial bienvenida al licenciado en Contaduría, el señor Edward Bermúdez, asesor contable del GAT municipal del Cantón Pedro Carbo. Posterior a ello tendremos la intervención del ministro de Economía y Finanzas, el economista Eddie Chillogallo, quienes tratarán temas relevantes acerca del presupuesto y las cédulas presupuestarias. Aquí se hará conocer información pública, tanto de la cédula presupuestaria de ingresos como la de gastos, así también los montos asignados correspondiente al ejercicio fiscal del año 2019 del GAT municipal del Cantón Pedro Carbo. Buen día, licenciado Edward. Buenos días, señorita Damaris. Muchas gracias por la invitación a su programa. Como es de conocimiento público, licenciado, las cédulas presupuestarias constituyen los anexos del estado de ejecución presupuestaria y son preparadas a nivel que ya se haya aprobado el presupuesto general del Estado, con sumatorias parciales a los diversos niveles de agregación de clasificador presupuestario, de ingresos y gastos, así como también a los diversos niveles funcionales y programáticos de las instituciones. Referente a lo mencionado, nos haría conocer cuál fue el monto que el Ministerio de Economía y Finanzas asignó al GAT municipal del Cantón Pedro Carbo. El presupuesto de una entidad pública no financiera se encuentra financiado con ingresos fiscales y de autogestión, asignado para el desarrollo del ejercicio fiscal. Este debe sostenerse a lo largo del tiempo en relación al periodo presupuestado, y cada entidad deberá determinar el grado de cumplimiento de lo establecido en la programación financiera. En este caso, el Ministerio de Economía y Finanzas asignó un monto de 211.838,72. El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Pedro Carbo realizó la distribución de esta cantidad para ingresos corrientes, ingresos de capital y hacia los ingresos de financiamiento. Tenemos así el 65.16% que fue destinado para ingresos corrientes, el 19.37% para ingresos de capital y un 15.47% para ingresos de financiamiento. Cabe recalcar que dicha distribución se realiza en base a criterios propios de la planificación plurianual y operativa del GAT municipal. Para tal efecto, dictarán sus propias políticas de ingresos y de gastos orientadas al equilibrio presupuestario. Correcto, licenciado Bermúdez. Y en base a los ingresos corrientes, que como ya sabemos provienen del poder impositivo del Estado, de la venta de sus bienes y servicios, de la renta de su patrimonio y de sus ingresos sin contraprestación, ¿cómo se destinaron estos ingresos y cuáles son los ingresos corrientes que tuvo el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Pedro Carbo en este periodo fiscal? Dentro de este grupo de los ingresos corrientes, el GAT municipal de Pedro Carbo presenta los ingresos por transferencias y donaciones corrientes. Precisamente estos son los recursos que el Estado transfiere a las administraciones y otros niveles de gobierno para financiar la prestación de servicios o el desarrollo de su actividad. Estas transferencias tienen el fin, por ende, de financiar los gastos corrientes del organismo. Dentro de los ingresos corrientes, el GAT municipal presupuestó $138.34.45, de los cuales el 70.8%, es decir, 97.726, constituye lo recaudado, quedando un saldo por recaudar de 40.308,39, el cual representa un 29.20%.
En relación también a los ingresos de capital, de los cuales provienen de la venta de bienes de larga duración, venta de intangibles, de recuperación de inversiones y la recepción de fondos como transferencias o donaciones sin contraprestación destinadas a la inversión en formación bruta del capital. ¿Cómo se ejecutaron estos ingresos de capital en el GAT? Los ingresos de capital del GAT municipal Pedro Carbo con los que cuenta son transferencias y donaciones de capital. Estos son recursos que el sector público destina a través de ayudas o subsidios a otros niveles de gobierno o agentes económicos, con el objeto de sufragar gastos de capital, es decir, pagar los costos o el total de los gastos. Dentro de los ingresos del capital, el GAT municipal presupuestó 41.036,92, de los cuales el 100% fue ejecutado, demostrándose así una verdadera planificación del gasto programado y ejecutado. Gracias, licenciado Bermúdez, por sus acertadas respuestas. Para culminar con este importante tema, las obras presupuestarias de ingresos, también sabemos que aquí se encuentran los que son los ingresos de financiamiento, que constituyen aquellas fuentes adicionales de fondos obtenidos por el Estado a través de la captación del ahorro interno o externo que financian prioritariamente los proyectos de inversión. Acerca de aquello, ¿cómo se ejecutó lo presupuestado? Bueno, como usted ya lo mencionó, los ingresos de financiamiento se obtienen de los saldos sobrantes de caja y bancos del año o ejercicio anterior, y de operaciones crediticias de origen interno o externo, destinadas a gastos de inversión. Dentro del grupo de ingresos de financiamiento, el GAT municipal del Cantón Pedro Carbo cuenta con saldos disponibles y cuentas pendientes por cobrar. El GAT municipal mantuvo un saldo de 16.909,81 en la cuenta 37 de saldos disponibles, de los cuales no se ejecutó, mientras que en la cuenta 38, cuentas por cobrar, tiene un saldo de 15.857,54, de los cuales se ejecutaron un 90.29%, quedando un saldo por ejecutar de 9.71%. Es decir, que la programación del presupuesto frente a la ejecución del mismo se ha llevado a cabo casi en su totalidad, ya que se evidencia un margen por ejecutar muy bajo. Muchas gracias por su intervención, licenciado Edward Bermúdez, y por la excelente información que nos ha puesto al conocimiento. Inmediatamente damos paso al economista Eicho Yogayo, quien va a abarcar el tema de los gastos incurridos en el GAT municipal de Pedro Carbo en sus cédulas presupuestarias de gastos conforme al año 2019. Buen día, economista Yogayo. Sí, Damaris. Así como el GAT mantiene ingresos, este también recurre a gastos en la adquisición de bienes o servicios, lo que genera un gasto de egresos de dinero para el GAT. Esto podemos encontrar en lo que es la cédula presupuestaria de gastos, la cual ayuda a identificar el estado de ejecución de las partidas de gastos. Sin embargo, al mencionar temas como este, se vienen también a colación otros que están relacionados directamente con la cédula presupuestaria de gastos, como es la asociación de las partidas de ingreso y gastos con el catálogo general de cuentas. Esta asociación es la relación que tiene el clasificador presupuestario con el catálogo de cuentas. Es decir, al momento de ejecutar una cuenta de ingresos, se genera un derecho de cobro o una cuenta por cobrar, la cual encontramos en el grupo 113, y al ejecutar una cuenta de gastos, se genera una obligación de pago o una cuenta por pagar, la que encontramos en el grupo 213. Entonces, cuando ejecutemos un ingreso corriente, este será asociado con un incremento de los ingresos de gestión, la que encontramos en el grupo 62. Al ejecutar un ingreso de capital, será asociado con la reducción de los activos y un incremento en los ingresos de gestión, en el grupo 62. Asimismo, cuando se ejecute un ingreso de financiamiento, va a aumentar el endeudamiento público o los pasivos. Economista, usted menciona la asociación presupuestaria. ¿Qué es o en qué consiste esto? Asimismo, los gastos estarán asociados a partidas del catálogo general. Por lo tanto, si ejecutamos un gasto corriente, este será asociado al grupo 63, que corresponde a los gastos de gestión. Al ejecutar un gasto de producción, será relacionado con los costos de producción de bienes y ventas, que es el grupo 133. Cuando se aplique un gasto de inversión, ese será relacionado con los costos de obras, que son el grupo 151. Igualmente, cuando se aplique un gasto de capital, aumentarán los activos y finalmente, cuando se aplique un gasto de financiamiento, se reducirán los pasivos.
En definitiva, economista, acerca de lo que usted acaba de hacer mención, es que al generar un ingreso o un gasto también se genera lo que es un derecho de cobro o una obligación de pago, y que estos mismos ingresos serán asociados a las partidas del catálogo de cuentas. Finalmente, para terminar con la entrevista de economista, ¿nos podría explicar acerca de los gastos a los que incurrió el GAT municipal del Cantón de Pedro Carbo? Claro, Damaris, si me puede ayudar proyectando la cédula presupuestaria de gastos, sería de gran ayuda. Bueno, en este ejemplo de cédula vamos a tomar como ejemplo para poder explicar lo que es el gasto corriente, en donde tenemos que hay una asignación inicial de 105.580 y este valor sufrió una reforma de 9.325, teniendo como resultado un presupuesto codificado de 115.068. Es decir, se suma la asignación inicial con las reformas. En cambio, el comprometido es el monto de la asignación presupuestaria que ha sido reservado para la realización de gastos específicos, que en este caso se ejecutó el 99,71%, lo que nos dio como comprometido el valor de 105.273,82. De igual manera, el devengado representa el monto de las obras, bienes o servicios tramitados por la entidad cuyo valor es una obligación de pago, en forma muy independiente a si este pago se realizó o no. En este caso, está devengado el total del comprometido. El saldo por comprometer es la resta entre el codificado y el comprometido, que en este caso es un total de 9.794,18. Y el saldo por devengar, de igual manera, es la diferencia entre el codificado y el devengado, el que también nos da un saldo de 9.794,18. Y así se va analizando el total de la cédula presupuestaria, Damari. Muchas gracias, economista Chillogallo, por su gran aporte en este tema de interés público. Enseguida damos paso a nuestras compañeras en estudios. Agradecemos a cada uno de ustedes, nuestros televidentes, por su sintonía. Nos veremos en una próxima transmisión de CG6 Noticias. Así es, muchas gracias a nuestros amigos televidentes por venir y estar en sintonías a nuestro programa, como es CG6 Noticias Desinforma.